Hola, en esta clase vamos a revisar cómo elaborar informes para la práctica, reflexionando y poniendo mucha atención a cómo se hacen las tablas con formato tipo APA. Para empezar, les quiero recomendar este primer libro, en donde vienen muchísimas ideas para hacer diferentes tipos de figuras, tablas para las presentaciones. Y en el segundo caso es un libro actualizado que está en Libro UNAM y que lo pueden descargar con su cuenta de la UNAM. En el Drive van a encontrar dos ligas. La primera que dice Guidelines, que es en donde quiero que la abran, y que puedan observar diferentes maneras de documentos editados por la APA de poder pensar desde la portada, la tipografía, los autores, de cómo van a poder presentar su reporte de la práctica, su reporte final. Un resumen ejecutivo, puede ser, y después ya viene. Y ya desde aquí tenemos un ejemplo de cómo se hacen las tablas en el formato tipo APA. Este es un ejemplo, pero les puse muchos ejemplos sobre otros documentos que ha editado la APA. Este puede ser cuando no tenemos un software muy especializado de diseño gráfico. Solamente quiero que se vayan fijando de qué manera usamos muy pocas viñetas en negrita, punto y seguido, para definir un concepto, el contenido. Y tenemos otros formatos que son muy congruentes con de qué manera se formatean las tablas. Este es otro ejemplo para que ustedes vayan otra vez. Vamos poniendo aquí un concepto, un punto, y es un diseño muy limpio. Así es como se vería el producto terminado. Entonces, por favor, asómense a ver esa carpeta y después quiero que se asomen a ver este archivo que se llama ejemplos de tablas, que es en donde voy a profundizar un poquito más. Entonces, tenemos aquí que si comparamos las tablas que se publican en una revista científica en comparación con cómo se editan las tesis, pues vamos a encontrar diferencias importantes. Tenemos como esa costumbre de justificar las tesis, los reportes del diplomado, las tesinas, pero cuando nos asomamos todos los documentos solemos hacer eso de justificarlo porque da cierta eh, sensación de orden y simetría. Sin embargo, si nos asomamos a ver las tablas tipo APA, lo que vamos a encontrar, casi todos tenemos que hacer al menos una tabla de datos sociodemográficos que tienen características muy importantes. Por ejemplo, estas líneas en donde, bueno, el título de la tabla va en negrita, el subtítulo va en cursiva y después estas líneas que van definiendo y luego una sutileza que pueden observar en donde aquí empezamos a hacer algo que se llama nivelación. Entonces empezamos a dejar aquí un pequeño espacio cuando estamos definiendo una categoría y subcategorías al interior de esa categoría. Entonces, algunas tablas tienen que llevar una nota, la palabra nota se presenta en cursiva, alguna precisión sobre un superíndice, y por acá tenemos un ejemplo de cuando hacemos un análisis con una prueba estadística que se llama la prueba T, cómo se debe de hacer, y otra vez estas pequeñas indicaciones que hay sobre el formato, en donde aquí, por ejemplo, esto va en cursiva, esto va centrado con una sola línea, la letra T va en cursiva, otra vez negrita, cursiva, las líneas de la palabra nota en cursiva. Algunos reportes de la práctica suelen ser cualitativos, entonces quiero que observen de qué manera el texto no va justificado. Nuevamente tenemos negrita, cursiva, la línea, la nota, si es que fuera el caso. Y esa es la manera en cómo la APA, y pueden ustedes bajar también un documento de la 7ª edición en donde vienen muchos ejemplos de cómo hacer tablas y figuras. Tenemos acá otro ejemplo en donde podemos ver una tabla de correlación, cómo tendríamos que presentarla. Y ahora les quiero enseñar de qué manera esto queda o cómo se ve ya. Este es otro ejemplo, perdón, de
un texto cualitativo en donde probablemente ustedes quieren citar. Por ejemplo, aquí hay unas partes del discurso, una dimensión que se analiza y entonces están citando, tal vez ustedes quieran citar a el alumnado que participó en el taller, de qué manera se benefició, cuáles fueron sus impresiones y solamente que observen cómo se vería una tabla. Y después entonces tenemos que ver cómo se ve cuando queda publicado en una revista. Esta es una tabla que no tiene formato tipo APA, que es un cuadro, pero dice figura, las líneas no son como la APA diría, a diferencia de esta. Es una tabla en donde el título está en negrita, le hubiera faltado para ser perfecta, digamos, que el subtítulo fuera en cursiva, estuviera abajo, pero se acerca bastante. Este es un formato tipo APA. Si quieren, pueden ustedes ver a detalle tanto la cita del artículo, en donde viene el nombre de la revista, el DOI, y la tabla entonces tiene estas características que comentaba yo previamente. Si tenemos más categorías, fíjense cómo aquí no está justificado, ni siquiera aquí tampoco. Entonces, no todas las tablas tenemos obligación, en este caso, fíjense, si no lleva cero que hay que colocar, los indicadores estadísticos en cursiva, en fin, esta serie de detalles que yo quiero que ustedes empiecen a educar el ojo. Tenemos este otro ejemplo, una tabla de los componentes de una intervención, en donde aquí, en vez de poner una sangría, los numeran. Y otra vez, aquí no hay que justificar. Fíjense cómo ya este es el American Psychologist, que es el flagship de la Sociedad Americana de Psicología, como la línea gruesa, negrita, cursiva, y otra vez tenemos acá una línea delgada, y si hubiera que poner una nota, y en este caso, qué significan las siglas, está ahí completo. Y otra vez la cita del artículo. Bien, entonces tenemos otro ejemplo de tabla en donde nuevamente parece, pero no está justificado. Tenemos un enlistado, observen, quizá también sería de su interés, observen, este va centrado y siempre se respeta el grosor de la línea, en fin. No está de más, otra vez, este es un artículo del 22, para que revisen nuevamente cómo se cita un artículo, revista en cursiva, número, doy, páginas, los autores, cómo van. Este es un documento que cada vez citamos más, documentos que obtenemos de internet, en donde tenemos que incluir la fecha, el nombre que va en cursiva, quién lo edita, ya no incluimos la ciudad, y la liga de donde lo obtuvimos. Y les presento una nota periodística para que nada más revisen el nombre del periódico. Hay dos notas, por eso es la énfasis en el A y en el B. Año, mes, nombre de la nota periodística. En este caso no es un reportero, es el periódico quien representa la nota en cursiva, el nombre del periódico. Entonces, quiero que comparen lo que vimos el día de hoy con el reporte de práctica que entregaron el semestre pasado para que nos preparemos a que en este semestre no solamente tengamos referencias de formato APA, sino que también tengamos tablas, cuadros y veremos en la próxima clase figuras. Gracias.